es lo mismo. Simplemente la diferencia está en dónde. En que en el sarcocistis se presenta en la musculatura. Es la única diferencia. Después, todo es lo mismo, ¿ya? Así que el cuadro patogénico o cuadro clínico, como otros lo dicen, lo vamos a hablar en uno de todos para que igual ustedes se acuerden, porque prácticamente es repetitivo todo, ¿ya? Entonces, preguntas sobre la isospora beri no hay, ¿verdad? No, ya no. Ya. Nos pasamos al famoso Cryptosporidium, que es este de aquí. Ya. Ahora, igualmente, con seguridad voy y le digo, bueno, la pregunta me dice, háblame del Cryptosporidium. ¿Qué le tengo que hablar primero? Primero, cómo se presenta una persona, o qué le dices a un amigo, a una persona que te presenta a un amigo, te presenta, te dice, a tal Johnny Barja, Camila, no sé, así, te dice su nombre, su apellido. Es lo mismo que tienen que hacer ustedes aquí en su examen, en cada examen que van a dar, no se olviden de eso, ¿ya? Cuando hablamos del Cryptosporidium, antes de eso, el Cryptosporidium, ¿qué es? Es un protozoario, porque pertenece a los protozoarios, unicelular o intracelular también, ¿ya? Porque atacan dentro de los centrocitos, que pertenece a los esporozoarios o coccidios, que carecen de movimiento. Recuerden bien que todos los coccidios no tienen movimiento, ¿ya? Acuérdense de eso. Ahora nos vamos a los estadios parasitarios, en otras palabras. En estadios que encontramos a un ooquiste, este de aquí ya no hablamos de maduro y inmaduro, ¿ya? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Simplemente dicen ooquiste. El ooquiste es porozoitos, eso es de aquí, que a la vez se van a formar en merozoitos o en merón, luego se van a formar en merontes, ¿ya? Entonces simplemente es ooquiste con con esporozoitos los elementos, los estadios parasitarios más importantes. Después los otros secundarios que son los merontes ya forman de la otra fase sexuada, que se dice en otras palabras, ¿ya? Entonces ya le presenta el parásito. Y para que se acuerden, el día de su examen de reconocimiento, cuando vean ustedes un manto azul celeste con manchas o puntitos violetas rosados, se van a acordar siempre en parasitología que es el ooquiste del Cryptosporidium parvum, ¿ya? Acuérdense de eso. Es el único parásito que les muestro así en su examen de reconocimiento. O sea, ya les estoy dando la pregunta, la respuesta del examen de una pregunta. ¿Ya? Ya le he presentado al parásito. ¿Cuántos tipos de criptosporidio existen? Existen variedad, pero hay cuatro importantes. ¿Cuáles son? En teoría, los doctores les ha debido decir que hay el Cryptosporidium bailey, creo que sí, el Melaigritis, el Muris y el Parvum. ¿Cuál es el que nos interesa de interés clínico a nosotros? Es el Cryptosporidium parvum, que es este de aquí, característico en pacientes inmunocomprometidos e inmunocompetentes, más que todo en los inmunocomprometidos que contienen o presentan lo que es al VIH, SIDA, ¿ya? Entonces, comenzamos por su ciclo biológico, en otras palabras. Recuerden que este es el inicio y este es el final. Para empezar, el ciclo biológico, aquí solo existe dos fases, la fase asexuada y la fase sexuada. El Cryptosporidium parvum no tiene lo que es fase esporogónica o esquizogónica. ¿Cuál de las dos creen que es? Bonito. Esporogónica.
Ya, la esquizogónica es este de aquí. La esporogónica es la que es de maduración externa. ¿Ya? Entonces, simplemente dos fases, asexuada y fase sexuada. Empezamos por la fase asexuada, o sea, ¿cuál es la vía de ingreso? Vía oral. La vía de ingreso entonces es vía oral. El mecanismo de infección es el fecalismo. Aquí sí puede haber ano, mano, boca o como también puede haber autoinfección, ¿ya? Igualmente puede haber la isospora, pero cuando las defensas totalmente están bajísimas, destruidas, ¿ya? Se da puede dar la autoinfección, como también puede darse el ano, mano, boca, a diferencia de la isospora, que tenía que pasar por el proceso de maduración esporogónico para volverse maduro, ¿verdad? Aquí ya puede ser directamente, vos con tu mano tocas un alimento contaminado con el quiste y automáticamente te infectas con este parásito, ¿ya? Porque es ano, mano, boca, o sea, es rápido, al instante. El mecanismo de infección, ya hemos dicho, fecalismo. El medio infectante son los alimentos contaminados, puede ser, o también puede ser el ano, mano, boca, ¿ya? Entonces, el quiste o falso quiste que contiene cuatro esporozoitos, que ven aquí, es una forma esférica, si se dan cuenta. Lo mismo va a haber en el manto azulado que les he dicho, ¿ya? Este va a ingresar mediante la boca, vía oral, que gracias a los jugos gástricos, a los ácidos clorhídricos que existen en el estómago, se van a liberar, ¿qué cosa? Los esporozoitos. ¿Cuántos hay aquí? Una, dos, tres, cuatro esporozoitos. Estos esporozoitos se van a liberar y van a colonizar, o sea, van a gobernar a todos. ¿A quiénes? A nuestras células epiteliales o enterocitos, como propiamente se los llama, del intestino delgado. ¿Ya? Estos se van a multiplicar donde hay una. Me he olvidado. A diferencia del isospora, el Cryptosporidium se multiplica ¿dónde? En la zona apical de aquí. Esta es la zona apical de la célula, del enterocito. Aquí se da la multiplicación para que luego estos ingresen adentro. ¿Ya? Primero se multiplica. Estos al multiplicarse, estos esporocitos se van a multiplicar una y otra vez, o sea, una y otra vez se multiplican. Aquí, cuando digo esporozoito, se da la fase asexuada, ¿ya? Acuérdense de eso. Esporozoito, fase asexuada. Merozoito, fase sexuada, ¿ya? Ahí participa. O gametos también. Bueno, los merozoitos se comen de gametos, así, literalmente. Gametos, para que no se confunda. Gametos, fase sexuada. Esporozoitos, fase asexuada, ¿ya? Acuérdense biencito de eso. Entonces, igual que la isospora Beli, una vez que ingresan, se multiplican una y otra vez el mismo proceso que realizan. ¿Qué hacen? Bueno, ingresan, se multiplican, ingresan, multiplican, ingresan, multiplican. En ese instante, cuando ya se ha dado esa múltiple multiplicación que tiene que haber, cada merozoito, perdón, cada esporozoito, esto de aquí, este es el esporozoito, cada esporozoito se va a formar en meronte, o sea, se va a formar meronte. Hay dos merontes aquí en el Cryptosporidium, ¿ya? Se forman en merontes. Meronte uno que está aquí. ¿Qué cosa va a contener el meronte uno en sí? El meronte uno va a contener de 6 a 8 merozoitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí 9, no importa. Pero de 6 a 8 merozoitos, que estos se van a liberar y van a reciclarse, o sea, van a formarse igual que estos. ¿Qué cosa entonces? Se liberan, se reciclan, o sea, vuelven a multiplicarse como merozoitos, ¿ya? Después, estos merozoitos van a ingresar a nuevas células, a otras células que no han sido contaminadas, principalmente.
y se va a formar nuestro famoso meronte 2, este de aquí, el meronte 2, que contiene ¿a cuántos? Cuatro merozoitos. Uno, dos, tres, cuatro. Que no se ve muy bien, pero háganse de cuenta eso, ¿ya? Cuatro merozoitos. O sea, el meronte uno contiene ¿cuántos? De 6 a 8 merozoitos. Se multiplican, se vuelven a reciclar, se vuelven en meronte 2. El meronte 2 contiene 4 merozoitos. El meronte 2 se libera en todo el lumen intestinal y este no se recicla, o sea, no se multiplica. ¿Qué va a hacer? Aquí recién empieza la fase sexuada, ¿ya? Esta fase sexuada, ¿qué nos dice? Que se van a formar en gametos masculinos o microgametos y gametos femeninos o macrogametos. Este este de aquí, ¿ya? Aquí está muy tachado, no se ve, pero háganse de cuenta, digamos, ¿ya? O sea, los merocitos se forman en microgametos y se forman en macrogametos para iniciar a la fase sexuada de este parásito. Los microgametos, aquí está un montoncito, si se dan cuenta, todos estos microgametos. Puede ser un número desde 14 a 16, o sea, son hartos, como un esperma, como una gota de líquido seminal o de semen, contiene hartos espermatozoides. Aquí el meronte, los microgametos van a ser hartos igual. ¿Y cuántos va a haber? Solo va a haber un gameto femenino, ¿ya? Entonces, los microgametos van a ir a buscar al macrogameto o gameto femenino y lo van a querer fecundar. Y en la fecundación se va a formar todo esto, que es el cigoto, ¿ya? Una vez que se forma lo que es el cigoto, aquí ya se está formando lo que es el ooquiste. O sea, aquí todavía está dentro del intestino. Del cigoto va a formarse en un ooquiste. Y aquí hay un término importante. ¿Por qué? Cuando está dentro, se está formando el ooquiste, es in situ, que se ha formado en el lugar, ¿ya? Se ha formado dentro del humano, in situ. Entonces se vuelve un ooquiste. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este ooquiste, y así ya es maduro, literalmente, en otras palabras. Este, al salir, este es el elemento de salida, olvida, el elemento de salida, el ooquiste, con sus cuatro esporozoitos. Que al momento de salir este, por medio de las heces fecales, se vuelve ya también infectante. O sea, no requiere una fase de maduración. Ni bien sale, es infectante. ¿Ya? A eso se lo dice in situ. Y vuelve aquí, sale y aquí está más clarito. El oquiste con los cuatro esporozoides. Y así es como que hace el ciclo biológico una y otra vez. ¿Alguna pregunta aquí? En Cryptosporidium para que nos pasemos a Sarcocistis. ¿Está entendido? ¿Siguen despiertos? Sí, Ya, entonces, elementos claves, fase sexuada y asexuada, autoinfección, puede haber anomanoboca o quiste con cuatro esporanzoitos, in situ, se reproduce en la zona apical de los enterocitos y ya está. Más que eso, no hay donde perderse el día de mañana cuando le digan a la autora, ¿ya?
Nos pasamos al otro famoso parásito que sería nuestro famoso Sarcocystis hominis, que en sí sería el tercer coccidio y el diferente a los otros dos. ¿Por qué? Porque este ya es dieteroxénico o dieteroxénico, ¿ya? Vamos a más clarito. Aquí, ya. Entonces, cuando hablamos de lo que es el Sarcocystis hominis, lo vamos a presentar propiamente dicho como qué, como un protozoario unicelular e inter o intracelular que pertenece a los protozoarios, a los esporozoarios, perdón, a los esporozoarios o coccidios que carecen de movimiento. Este parásito Sarcocystis hominis presenta dos especies. Ahí en el libro de teoría van a encontrar de que es el bovis y el, no me acuerdo el otro, digo, el bovis es que es del ganado vacuno y el otro es el que es en los cerditos, ¿ya? En el cerdito, ganado vacuno o en las llamitas. Este es el Sarcocystis hominis propiamente dicho, el bovis y el Siu homin, el Siu que significa el cerdito, ¿ya? O sea, puede estar en el cerdo, puede estar en la vaca, o puede estar en donde, en la llamita. Y clásicamente nosotros vamos a encontrar en la llama, ¿ya? Porque recuerden que la anterior semana han traído lo que es carne de llama y han podido observar lo que son los arcoquistes que contenían a los merozoitos por dentro, ¿ya? Entonces, y hay otra especie importante porque mañana les va a preguntar. Hay una especie característica que puede ser, que puede, en el humano puede darse las dos fases, sexuada y asexuada. ¿Cuál creen que es? Es una especie característica, o sea, solo esa especie puede ser, que es la Linden magni, ¿ya? La Linden magni. Linden magni. Acuérdense de esa especie. Es la única especie del Sarcocystis que en el humano puede presentarse la fase sexuada y la fase asexuada. ¿Ya? Acuérdense de eso. A los que les toque Sarcocystis, eso les va a preguntar qué especie del Sarcocystis te genera la fase sexuada y la fase asexuada, te va a decir. ¿Ya? Entonces, ya lo hemos presentado y luego nos pasamos a los estadios parasitarios. En los estadios ya les hemos dicho que hay en la carne de llama. Encontramos al esporoquiste con sus esporozoitos. ¿Ya? Mencionan eso, sí, es el libro. También pueden decirlo merozoitos. Para la doctora es indiferente que lo digan, pero ya, le sirve, le salva el pellejo, entre otras palabras. Entonces, empezamos diciendo que este es un tipo de ciclo diheteroxénico, indirecto. ¿Por qué? Porque tiene dos hospedadores. Puede ser el humano o un carnívoro, entre otros. ¿A qué me refiero carnívoro? Al peso o al zorro o al lobo, ya que estos son carnívoros, se alimentan de carne, al igual que el humano, ¿ya? Tienen hospedero intermediario, que llegaría a ser tanto el cerdo, puede ser la vaca o puede ser la llama, ¿ya? En el hospedero, en el Sarcocystis hominis normal, en el hospedero definitivo se da la fase sexuada y en el hospedero intermediario se da la fase asexuada, ¿ya? Todo esto de aquí. Acuérdense de eso siempre. Entonces, aquí sería nuestra vía de inicio, ¿ya? Aquí va a empezar todo. Entonces, el mecanismo de infección va a ser por carnivorismo. ¿Por qué? Porque va a ingerir la carne contaminada con los sarcocistes o bradizoitos, ¿ya? Sarcoquistes o bradizoitos, con bradizoitos.
Esta carne contaminada es ingerida ¿por quién? Por el humano. ¿Qué hace el humano? Bueno, en este caso vamos a hablar del humano, para que no se pierdan. Por vía oral, vía de ingreso, vía oral. El hábitat, ¿dónde es su hábitat? Está en el intestino delgado, como también puede estar en la musculatura del brazo. Ese es el hábitat. Nos pasamos a dónde entonces. Cuando estos ingresan, van a ir a dónde? A los famosos enterocitos o las células. O sea, el sarcoquiste se libera, ¿ya? Se liberan los merozoitos o esporocitos, en otras palabras. En este caso, esporocitos menciono más comúnmente, para que no se confundan. Estos esporozoitos ingresan lo que son mm, a los enterocitos, van a ir a infectarlos, ¿ya? A todos esos enterocitos. Aquí estamos. Ya. A estos enterocitos lo va a ir a infectar entonces los esporozoitos. Estos esporozoitos, una vez que infectan a lo que es a las células, a estos enterocitos, se van a ir, van a penetrar otras células, ya sean de endoteliadas del hígado o de las venas, donde se van a formar, ¿qué está raro? Está desordenado esto, sí me estoy dando cuenta. A ver, otro vamos a buscar. Metasexual, paréntesis de Critosporidium. Macho microgamida. Ah, está raro aquí esto. Aquí esto tendría la fase sexuada, tendría que estar. No está bien, pero los mirontes tendrían que estar aquí. Estitos aquí. Ujú. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Estamos en los enterocitos. Estamos hablando de lo que es la fase sexuada aquí, ¿ya? Fase sexuada, no se confunda. Aquí es la fase asexuada, donde está en los intermediarios. Aquí es la fase sexuada. Estos bradizoitos, o sea, los bradizoides que estaban dentro del sarcoquiste, de este de aquí, gracias a los jugos intestinales, se liberan los bradizoitos que ya se forman aquí en los porozoitos, va a contaminar a las células endoteliales para transformarse luego en lo que son los famosos gametos. O sea, estamos hablando aquí de la fase sexual, ¿ya? Donde se forman gametos. Este es el macrogameto y aquí están los microgametos. Macrogameto, microgameto. Los microgametos o masculinos o gametos masculinos van a buscar ¿a quién? A nuestro famoso macrogameto o femenino, que al unirse va a formar lo que es un ooquiste, este de aquí, que se va a esporular antes de ser eliminado al medio externo. O sea, antes de ser eliminado al medio externo, aquí, este ooquiste va a madurar, ¿ya? Madura, aquí ven dos nomás, ¿no ve? Esos dos se van a dividir y van a formar cuatro. Aquí cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, los ooquistes. Este es ooquiste madura o esporula, en otras palabras, y cuando sale al medio externo ya se vuelve maduro. O sea, antes, en este proceso de salida, ya se vuelve maduro. Entonces, la vía de salida es las materias fecales. El elemento de diagnóstico es el ooquiste con los esporozoitos. Este ooquiste con esporozoitos, al salir por materia fecal, ¿qué va a hacer? Va a contaminar las aguas, los alimentos vegetales, o sea, todo lo que el chancho, la vaca o la llama consume, ¿ya? Entonces, aquí ya cambiamos de hospedero. Para la llamita,
que estamos hablando de la llama, del Sarcocistis hominis normal. El elemento infectante, ¿quién es? Es el ooquiste maduro con 4 esporozoitos, ¿ya? El elemento infectante es el ooquiste con los 4 esporozoitos. Infectan mediante los alimentos o las aguas contaminadas a la llamita. La llamita, en su fase, una vez que los ingiere, o sea, ingresan a sus células, estas van a dar inicio a qué? Cuando ingresan a sus células de las llamitas, o sea, es lo mismo aquí, así me estaba confundiendo. Aquí, esas son los enterocitos de la llamita, ¿ya? De la llamita. Una vez que ingresan a las células, atacan, perforan o van por las células y del hígado o las células endoteliales de las venas, o sea, por la sangre, van a pasar ¿a dónde? A la musculatura. O sea, de todo el proceso que ha habido aquí, en las células del intestino de la llamita, va a pasar ¿a dónde? A la musculatura. Y aquí se van a formar los famosos merontes. En este caso aquí, cuando se da en en la llamita. En la musculatura de la llama se forman los merontes. Aquí, meronte 1. Entonces, estos merontes 1 se van a formar, se multiplican, ¿se forman en qué? En sarcoquistes. O sea, en la musculatura ya se va a formar en sarcoquiste los merontes, que contienen varios merozoides, como han visto los merozoides, el sarcoquiste que han sacado de la sangre de la vaca, digo, de la carne de la llama, ¿ya? Entonces, la musculatura, esto se va a volver en sarcoquiste. ¿Tiene vía de salida en el hospedero intermediario? Pues no, no tiene vía de salida. ¿Por qué? Porque el sarcoquiste con los merontes se está quedando ¿dónde? En el músculo de la llama, lo que el humano va a ingerir con los sarcoquistes o hidradisóidos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? Para que nos pasemos al cuadro patogénico. No, 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 todo claro. Ok. Y entonces nos pasamos al otro. Y recuerden que el Lindenmani en el humano presenta fase sexuada y asexuada en el propiamente dicho en el mismo hospedero, o sea, de forma accidental, en otras palabras. ¿Ya? Es un poco complejito. De todos los parásitos que existe a nivel intestinal, los más complicados para mi parecer son estos tres. Bueno, más que todo el Sarcocistis, porque tiene dos hospederos, tiene varias fases, y la isospora. El Cryptosporidium es fácil, pero estos dos, bueno, los tres en sí son complicados. Lo demás que viene ya es un poco más fácil a nivel intestinal. Entonces nos vamos a pasar a dónde, aquí, al famoso cuadro patogénico. Aquí prácticamente para los tres parásitos es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia aquí? Que en el Sarcocistis hominis, recuerden que también aparte de las células del intestino, penetran. ¿Dónde se van? Se van a la musculatura del brazo en los humanos, ¿ya? Por ahí se forman las famosas miocitis. ¿Cuándo se da eso? Cuando se da las miocitis, en otras palabras, cuando el hombre va a ingerir qué cosa, al ooquiste, ¿ya? Ahí se dan las famosas miocitis, cuando el hombre ingiere al ooquiste. Acuérdense de eso. Igual les va a preguntar el día de mañana a la doctora. Entonces, la vía de ingreso es esa. Lo que me interesa, si se dan cuenta, prácticamente es todo lo mismo, simplemente que aquí, por ejemplo, en el esosporo es fecalismo, pero que aquí hay fase esporogónica. En el Cryptosporidium hay fecalismo, como también hay autoinfección. ¿Por qué? Porque no tiene fase esporogónica. Directamente es la sexuada y la sexuada, como también puede ser ano, mano, boca, ¿ya? El Cryptosporidium.
Esa es la única diferencia quizás de la más característica de todos estos. Que esta tiene tres, esta tiene dos fases y esta tiene dos fases. Aquí que tiene dos hospederos. El hombre como el carnívoro y la llama como el herbívoro. ¿Ya? En el hombre, nada más, o sea, lo más básico, digamos. Nos pasamos al famoso cuadro patogénico. Aquí, si se dan cuenta, es cortito, poquito. ¿Por qué? Dirán, porque los coccidios tienen la misma patología, simplemente que estos coccidios, a diferencia de los protozoarios como la ameba, la yarda o el balantidium, son característicos de pacientes inmunocomprometidos e inmunodeprimidos, ¿ya? Los inmunocomprometidos, ¿cuáles son esos pacientes? Que tienen perdón, inmunocomprometidos, los inmunocompetentes. Los inmunocomprometidos son aquellos que tienen la fase del VIH-Sida. Los inmunocompetentes son aquellos que tienen sus defensas regulares, normales, que todavía no están en etapa de SIDA. ¿Ya? Esa es la diferencia. Es característico. Que atacan a esos tipos de pacientes. O sea, cualquier paciente que te llegue con sintomatología característico de coccidio, date cuenta que es un paciente que tiene el VIH o en su fase terminal SIDA. ¿Ya? En acciones parasitarias es lo mismo, hepatoides. Lo mismo. Hemos dicho que si hay tóxico irritativa, hay tóxico inflamatoria. Aquí debe estar tóxico inflamatoria. ¿Ya? En la tóxica irritativa e inflamatoria que va a haber irritación, va a haber inflamación. Y si hay irritación, si hay inflamación, todo esto va a pasar a ¿qué cosa? A aumentar el movimiento del peristaltismo, o sea, del intestino. El movimiento del intestino va a aumentar por la irritación y la inflamación que ha habido anteriormente en la acción patógena. Y como patología, por la irritación e inflamación, se lo llama enteritis, inflamación del intestino delgado. La sintomatología clásica cuando es enteritis va a ser ¿qué cosa? Dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos. Y aquí, característico, acuérdense de esto, va a haber fiebre moderada. En los protozoarios te presenta fiebre, sí, pero cuando es en casos extremos, ¿ya? Aquí sí puede presentarse la fiebre, pero de forma moderada. En su parcial, la doctora les va a poner si hay eosinofilia, si hay fiebre o si hay tos, creo, sí. Les pone leve, alta o moderada. Acuérdense que en los cocidios la fiebre es moderada, ¿ya? ¿Dónde la fiebre es alta? En los nematelmintos, ¿ya? Entonces va a haber fiebre moderada, va a haber diarrea. Aquí la diarrea es la clásica diarrea que llaman la diarrea del viajero, en otras palabras, ¿ya? La famosa diarrea del viajero, que esto es imperdonable, ¿ya? Aquí te podría aumentar diarrea del viajero. O sea, estos son los síntomas característicos cuando esta se presenta en fase de enteritis. Cuando no hay tratamiento, no realizas un tratamiento adecuado o no realizas un control si es un paciente con VIH-Sida, ¿qué va a pasar? Va a pasar a una fase lítica, a una tóxico-lítica. En la toxicolítica, ¿qué vamos a perder? Va a destruirse entonces, ¿qué cosa se va a destruir? Se va a destruir el tejido de los del intestino. Cuando se destruye el tejido del intestino, ¿qué va a haber? Va a haber pérdida de líquidos, de los electrolitos, o sea, destrucción del tejido, no va a absorber como si los líquidos, tampoco va a retener líquidos como los electrolitos. Y se va a producir una deshidratación, pérdida de líquidos, electrolitos por la destrucción del tejido, que los reabsorben. Recuerden que el intestino delgado absorbe los líquidos, ¿verdad? Aparte del intestino grueso. Las, aquí, si hay deshidratación, la sintomatología clásica, más clásica va a ser la sed intensa y las piel y mucosas secas. Piel y mucosas secas, característico de deshidratación. Luego, los signos del pliegue cutáneo. Igual esto les pregunta, clásico. O sea, son síntomas clásicos cuando se presenta una deshidratación en los coccidios.
¿ya? El signo del pliegue cutáneo. Luego, ya, los secundarios, la pérdida de peso, los calambres y la taquicardia. Cuando no hay tratamiento, les vale madres, va a pasar a una fase necrótica. ¿Por qué? Porque en la lítica ha destruido tejido. Entonces, en la necrótica es la muerte del tejido. Aparte que va a haber una exfoliatriz indirecta que va a quitar nutrientes al hospedero de forma indirecta, ¿ya? No directa, indirecta. Recuerden que indirecta es mediante los alimentos. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber la alteración, se va a alterar todas las vellosidades intestinales del intestino delgado y al ver la exfoliatriz indirecta va a carecer de nutrientes, va a haber un déficit nutricional y lo que va a conllevar a una desnutrición. Característico de la desnutrición, aquí también tendrían que estar nuestras famosas 3A, astemia, adinama y anorexia. Ya, a buen necesito ahí. La astemia, la adinama y la anorexia. ¿Acompañados de qué? Va a perder peso, va a perder talla, se va a volver flaco, no va a tener vitaminas. ¿Por qué? Porque hay un déficit nutricional. ¿Ya? Esto es tanto en lo que es los tres coccidios. Lo mismo va a pasar en el Cryptosporidium. Todo este proceso se repite. Lo mismo en el sarcocistis. A diferencia del sarcocistis, aquí se aumenta una complicación, en otras palabras, lo que es la miocitis. ¿Y cuándo se da la miocitis? Cuando el humano, el hombre, ingiere lo que es el ooquiste, ¿ya? Ooquiste. Recuerden que hay ooquiste y hay sarcoquiste. ¿De cuál estoy hablando? Del ooquiste, que sale aquí. Este de aquí. Este. Cuando el humano ingiere este ooquiste, va a ir a su musculatura del brazo. En su musculatura del brazo se va a formar las famosas miocitis. La miocitis es la inflamación del músculo, en otras palabras, pero conteniendo a quién, al parásito. Es como decirte que se forma un sarcoquiste en el humano, en otras palabras. Como en la llamita se forma sarcoquiste en su tejido muscular, en el humano se va a formar un sarcoquistes y conlleva una miocitis cuando ingiere al ooquiste. Acuérdense de cito, ¿ya? Y aquí cito también, me estaba olvidando, como hay irritativa, hay inflamatoria, por obvio, obviamente aquí hay tóxico-química, antes de la lítica, también hay mecánica traumática. Ahora te dirás, ¿por qué traumática? ¿Por qué? Porque recuerden, por ejemplo, en la Isospora belli, al ingresar a la célula o al enterocito, está traumando pues al enterocito, lo está dañando, lo está lastimando. Y a eso se llama mecánica traumática, porque te está causando un trauma, que a la larga el trauma va a pasar a una destrucción de tejido, que a la larga la destrucción del tejido va a pasar a qué? A la muerte del tejido o necrosis, ¿ya? Y si tu mano está olvidando. O sea que en su cuadro patogénico existe también, ¿qué cosa? La mecánica traumática, ¿ya? Entonces, química, irritativa, inflamatoria, lítica, no, traumática, lítica, necrótica y exfoliatriz indirecta. Y listo. Ahora, el tratamiento. El tratamiento es clave. Igual les pregunto a la autora, les voy a preguntar a la autora, ¿qué tratamiento tú procedes a utilizar? El tratamiento depende. Si el paciente presenta lo que es la fase VIH-Sida, ¿qué es lo que vas a tratar primero? ¿Al parásito o al VIH-Sida? Si vos le das tratamiento para el parásito, no te va a ayudar de nada, es en vano. ¿Por qué? Porque si le vas a dar tratamiento al parásito, tus defensas, si el paciente tiene VIH-Sida, no van a funcionar, por más que le administres un montón de antiparasitarios, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la clave? Tratar al, or- a la- al origen de la enfermedad, que es el VIH-Sida.
Eso tienes que tratar. ¿Para qué? Para que estimules o fortalezcas sus defensas. En otras palabras, eso se da en inmunocomprometidos. Cuando son inmunocompetentes, cuando tienen buenas defensas, aquí tienes que hacer tratamiento ahí. Al parásito le tienes que tratar. Tienes que tratar contra el parásito, no contra las defensas, contra el parásito en este caso, cuando es inmunocompetente, ¿ya? Tienen que analizar bien eso. Cuando es inmunocompetente y cuando es inmunocomprometido. Inmunocomprometido al VIH-Sida. Inmunocompetente al parásito. ¿Alguna otra pregunta de sarcocistis, de su cuadro? No. ¿Siguen vivos? 36. Ya, creo que si no tienen dudas, eso sería todo, chicos. Y antes que se vayan los que han entrado, quiero aclararles una cosita. Su compañera les estaba cobrando un pesito. Mm, no es por ser mal amigo, mal cuate por ustedes, pero simplemente